Y aquí estamos. Bienvenidos, 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 bienvenidos a una nueva transmisión de su canal Dr. Karan 8K. Me encanta tenerlos acá, mis queridos amigos. Bienvenidos, muy bienvenidos con un nuevo juego. No transmitimos el domingo, no transmitimos ayer acá, pero aquí estamos nuevamente con toda y con un título poderoso, mis queridos amigos. Nada más y nada menos que Chicken Police, Paint It Red. Un título diferente, raro, una especie de aventura gráfica estilo noir con unos personajes que nada, los invito a que los vean y los corroboremos por nosotros mismos cuando acá saludamos al poderoso Pro Gamer. Pro Gamer, Pro Gamer, Pro Gamer, Pro Gamer, Pro Gamer. Bueno, mis amigos, aquí vamos a dar inicio ya. Esto se coció. Sí, ahí está sonando. Ahí está. Chicken Palace. Vamos a ver cómo nos va con el juego. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo funciona todo aquí con todas las de la ley. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, primer elemento a destacar en este título interesante, ¿no? Y es que... ¿qué? Y es que quiero ver si puedo aquí. Ay, yo quiero, pero no va a poder. A ver, aquí, sí. Quiero saludarlos a todos en el chat. Aquí un tímido, pero muy sentido hola. Y bueno, podemos corroborar entonces, mis queridos amigos, que disponemos de varios idiomas, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el español. Entonces, pues nada, vamos a jugarlo en español porque es una aventura llena de texto. Ahí está. Escuchemos la música. Me encanta ese estilo noir, ese estilo... Pero vamos a subir volumen. Ahí. Creo que suena bien. Y nada. Vamos a iniciar una nueva partida. Los muertos son más pesados que los corazones rotos. De Raymond Chandler, El sueño eterno. Salgo disparado a por un paquete de cigarrillos y voy y me dejo. Hoy no alcancé a leer. Pues sí, así soy yo. Me estoy haciendo viejo. Ay, mira, es un gallo. ¿Ah? Me llamo Sonny Peterland. 20 años como detective. Y vieja gloria de la división predadora del departamento de policía de Cloudville. Miembro de los míticos detectives. Y ahora me cuesta hasta comprar un paquete de bidis. Ah, ¿qué tal? Tal vez debería alejarme un poco del mundo. Sí, ¿por qué no? El lugar más pintoresco de toda Natura. Por mis plumas. ¡Hola, mi querido Gaby! Este gallinero decía perdió los colores hace años y yo también me estoy volviendo gris poco a poco. Bueno, el ambiente oscuro, pero qué genial que el protagonista sea un gallo. Esto me parece muy bien pensado. En fin, ¿qué esperabas? Vivimos dentro de un descomunal experimento y nadie se da cuenta de que todo se fue al plumajo hace mucho. ¿Cómo vas, Gaby? Vemos en ese cuento de la coexistencia pacífica. Lobos y ovejas, pollos y perros. Claro, ¿y qué más, paparruchas? Una visión de Zootopia, pero oscura. El perro se come al pollo. Es nuestra naturaleza. Que no cuenten conmigo ya para esa fantasía. 121 días y se acabó. Me jubilo. Sí, un juego raro.
pero distinto, ¿no? A mí siempre me gusta traer experiencias así. ¿Qué podía salir mal? A punto de jubilarse, ciudad de Cloudweir, distrito de Rock, antiguo Hotel Atlas. Oh. Y en términos de estética es bastante blanco y negro, ¿no? Joder. Cerradura tengo en la oficina, si hasta una dama sabe abrirla. Allí estaba plantada en la oscuridad. La luz proyectaba en su silueta rayas que le velaban cerquetillos nada evidentes. Aunque de Senreal no tenía nada. Con darle a la luz averiguaría la verdad. Elizabeth o Charlotte seguro que tenían un hombre así sofisticado. Tenía la mirada cansada. Más aunque los viejos cimientos de este edificio y puede que de toda la ciudad. O a lo mejor estoy borracho, pero era lo más parecido a una mujer que había pisado mi casa en mucho tiempo. Así que tuve que darle una oportunidad. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Claro que sí, mi querido Gaby. ¿Sabes qué, Gaby? Envíame cuando finalice este video para que no se me vaya a pasar un pequeño comentario, una XD, para que no me pasite No quiero que se me pase de verdad. Por supuesto, tú sabes que siempre miro, me encanta además tus tus pequeños YouTube short. Bueno, pequeño redundante, ¿no? Tus YouTube short. Bueno, aquí, vean, es una aventura gráfica a la antigua usanza, fotos, un recuerdo doloroso. Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi antigua vida. Antes de que Molly me dejara y se llevara a nuestra hija. Era tan genial, ¿no? Y es como un papagayo. A ver acá, mire todos los hijos. Las cosas buenas de la vida son fugaces. Los mejores siempre se van primero. Lo leí en el escaparate de una zapatería. No llegué a entenderlo nunca, ni que tenía que ver con un zapato. Me encanta la voz del personaje, ¿no? Envy Davis, el eterno rey del jazz. La foto es de cuando el jazz estaba prohibido. Solo pude ver al viejo en directo una vez, pero jamás olvidaré esa noche. Y no solo por haberme despertado en el puerto sin pistola, ni placa, ni pantalones. Está bueno. Hace años éramos polifamosos. Salíamos en la prensa, nos entrevistaban en la radio, hasta nos hicieron novelas. No lo echo de menos, aunque estoy seguro de que es diferente para Marty, mi antiguo compañero. Le encantaba ser el centro de atención. Y acá saludamos al poderoso Wesley Super. Wesley Super. Hello, my friend. Hello, my dear friend. How are you? Bienvenido a Wesley Super. Y acá hay una foto más. Los caballeros salvajes. La historia del gallo parece de una persona real. Así es, Gaby. Los caballeros salvajes reconstruyeron la ciudad tras el gran incendio del año 867. Cuando era un polluelo, eran mis héroes. Ahora creo que deberían haber dejado Cloudweir tal como estaba, calcinada hasta los cimientos. Ay, me encanta la perspectiva. Bueno, vamos a volver y miremos. Debemos hablar con la chica, pero es que antes quiero, no sé ni qué son estos papeles. Me gusta mucho el escenario. Está como ambientado en los 40, ¿no? Me prometí a mí mismo que un día escribiría una novela. Y la música de fondo. Libros que jamás voy a leer. Puede que nadie los haya hecho. Tal cual una aventura gráfica a la antigua usanza. La ciudad. Ya no veo colores, solo vacío. Todo está borroso. Necesito otra copa. Me encanta el doblaje que tiene. Ni me acuerdo de dónde está la llave. Lo que sea que haya ahí dentro, ahí se quedará. Debo abonar además que este juego originalmente no estaba en español, con subtítulo en español. Lo incorporaron relativamente poco tiempo después, pero durante la función de demo no aparecía y uno decía, caramba, ojalá lo incorporen, y está muy bien subtitulado. Whisky barato. Hoy en día todos los whiskies tienen el mismo color, al menos este precio. Bueno, ahora sí, hablemos. Permítame que me presente. Me llamo Débora, señorita Débora Ibáñez. Creo que se ha equivocado, señorita.
Oh, ¿En serio? Se lo ruego, sáqueme de mi error, señor Federland. Miren, podemos activar repetición, repetir o saltar el diálogo, ¿no? No soy detective privado. Le recomiendo a Philip, es decir, al señor Philip Lowe, en mi lugar. Es un buen tipo. ¿Ah? Dígame, señor Federland, no ha acudido usted por casualidad. Mire, señorita, trabajo para la policía y ahora mismo estoy de permiso. No podría aceptar un encargo privado aunque quisiera, ni siquiera de una dama tan distinguida. Y la señala. ¿Tan predecible soy? Es mi trabajo. Pero dígame, ya que se ha autoinvitado, ¿quisiera una copa? No bebo normalmente. Bueno, yo necesito un trago y sería descortés por mi parte beber solo, así que... ¿Qué tal, un jerez? Si insiste, pero que sea un bourbon, por favor. Alabados sean los silvestres. Es lo único que tengo. ¡Qué casualidad! En fin, venga, suéltelo desde el principio. Me gusta mucho el diseño, ¿no? Fíjense que hay pequeños detalles, pero yo no los paso a menor. Y es una cosa que me veía en The Letter. Quiero que detallemos por momentos los ojos de los personajes. Ya no lo mostraron. Y es que se movían. Vean. ¡Tic! Con poquitas animaciones logran generar eso, animación. A ver, sigamos hablando con Débora. Le podemos preguntar, interrogar, examinar. ¿Pero quién es esta dama? ¿Y qué plumones hace en mi casa en fin de año? A ver, sigamos. Vamos a ver, así está mejor. Si no he entendido mal, ¿alguien está amenazando a su jefa? ¿Qué tipo de amenazas? Es un asunto muy extraño. Al principio eran cartas, luego llegaron escritas en la etiqueta de un vino que llegó como regalo. Después talladas en un ladrillo que lanzaron contra la ventana. Lo último ha sido una pintada en la fachada, con letras rojas y enormes. No me quedo sin decirles, este juego está en Steam, este juego está en Xbox, así que vale la pena. Está en varias plataformas. Creo que deberíamos ahondar un poco más. Si no le importa, me gustaría hacerle unas preguntas de rutina. Adelante. Para eso he venido. Uy. Dice un log, podemos hacer preguntas, creo yo. El cuaderno del compañero más fiel de un detective. Aquí es donde anotas toda la información vital sobre el caso, sospechosos, víctima y la ubicación de visitas. ¿Cómo funciona? Clic en cualquier texto o imagen del cuaderno para leer la versión traducida a tu idioma. Entonces acá tenemos pistas. La víctima es el objetivo de una extraña amenazas. Todas están escritas. Un momentico, vamos a ver aquí. Es que quiero ver cómo acá. Pero no me dice más. Ya. Vean. Ahí está Débora. Débora Ibáñez, especie impala. El nombre del animal. Género femenino. Rasgos distintivos, frágil y bonita. Nada especial. Los lugares, Hotel Atlas. Esto solía ser un lugar agradable. Ahora está por ver quién se hunde antes en la miseria. De momento gana el hotel, pero la verdad yo le sigo de cerca. Y en estadísticas, los detectives es un famoso dúo de detectives, Santino Federland y Marty McShicken. Se lograron una reputación con un caso que la prensa llamó Fin de Año Sangriento. Estuvieron en la cima durante casi 10 años, hasta que una fatídica pelea puso punto final a su leyenda. Hay una serie de novelas basadas en sus aventuras por la autora Meredith Marble. Se publicaron 10 libros a lo largo de 7 años, antes de que el público perdiese el interés.
tanto en los libros como en los mismos detectives. Estadísticas, muy bien. No sé si podamos contar más. Entonces, ahora viene el interrogatorio como en las películas de detectives. Like in those detective movies. Así es, Débora. Deborah? Por ahí va la Yes. cosa. ¿Pero qué? ¿No le vamos a contar algo? So, No, ahí se repite. Something like that. Pero sí, creo que acá, interrogar. Céntrate en los aspectos clave del sujeto. Es sospechoso y prestemos atención, ¿no? Tum, tum. A ver, el individuo John Doe, tengo que concentrarme. Es sospechoso, soy sospechoso. ¿Por qué eres sospechoso? Recaba impresiones acerca del sujeto. Cada impresión añade una pregunta nueva. Hay tanto de elegir. Me gusta. El detectímetro es tu amigo. Muéstrale bien que marcha el interrogatorio. Procura que esté en un valor. ¿Saben esto a qué se parece a Los Ángeles Noir también? En donde, claro, en Los Ángeles Noir el juego, el gesto de las personas que interrogábamos nos ayudaba mucho. Acá no, pero tiene ese estilo. I must be cautious. Hay que ser and cauto e smart. inteligente. Esta dama parece Seem tímida. shy, which I Lo que can podría ser una ventaja, pero ojo con lo que le digo. Must be careful Si no quiero what I say asustarla. to her. Empecemos con cuidado y cuando sea el momento, Start gently. entramos a When the matar. time comes, we can Vamos a go. ver cómo nos va. Entonces, listo. Preguntémosle inicialmente. ¿Quién es usted Who exactamente? exactly are you, ma'am? A ver quién dice. No, I'm not no soy nada importante, señor Federland. Fetherland. You're Sí es lo important bastante enough to importante deal como para with tratar un this asunto tan delicado, ¿no? I Cumplo can't. con lo que me manda mi jefa, nada más. La mayoría del tiempo, no más que un simple papeleo. Most of the time. Una jefa, ¿no? You've been Me thrown. temo que está con el agua hasta el cuello, muñeca. Tell Dígame, me, ¿sabe nadar? you even swim? Dígame, Believe me. esto es tan desagradable para mí como lo es para ustedes, y no For más. you, if not even more. A ver, aquí podemos contarle dos cosas. Indecisa. ¿Cómo hago para...? Ah, ya. Ay, donde se está moviendo el signo de interrogación es la pregunta. Entonces digámosle que parece insegura. Not very confident. ¿Parece algo insegura? ¿Está usted bien? Ah, Yes. sí. Discúlpeme. Solo estoy algo nerviosa. Es la primera vez que hago I've done eso. anything like this before. Breaking into Irrumpir en casa ajena Just isn't no that es big a para deal. tanto. Some people Hay gente que do. mata el tiempo así. Please don't. Haga el favor de no burlarse, señor Federland. Esto está siendo muy duro para mí. You're Tiene usted razón. Sorry. Lo siento. Ha venido sola por sus propios medios. ¿Para qué preguntamos signos? Lo que podría, pero ojo con lo que dice. Si no quiero asustarla, empecemos con cuidado cuando sea el momento. O sea, tenemos que el detectímetro está más en lo negativo, pareciera. Did you come Ha venido sola por sus all propios by medios. I took Cogí el the metro, luego el subway, tranvía, el and then resto a I pie. walked. No ha sido fácil llegar It hasta wasn't aquí. easy to find Y them. para ser honesto, no podía llamar la atención. Discreet. Ojo, ahí me dio una clave. Yeah. Muy bien. Well, I Creo think que I'm empiezo a starting hacerme to una get idea. you. Hola, Sao Gamer! Welcome to my channel, my friend. How are you, my dear friend? Hola, 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 mi amigo. Muy bien, creo que empiezo a hacerme una idea. Esto es bastante desagradable para mí. Pleasant for me. Oh, se está alejando. ¿Por qué ha venido a verme y por qué no su jefa? ¿Y ven que está bajándome el nivel? ¡Ah, carajo! No tengo la primera, hay que... Ahí. Why did you ¿Por qué ha venido a verme? ¿Por qué no su jefa? Your employer. Ahí, esa era la punta. Mi jefa es la señorita Natasha Kasenko. Últimamente no sale mucho de casa, salvo que sea muy necesario. She really has to. Creo que por ahí era la cosa. Creo que esto fue lo clave.
How so? ¿Cómo es eso? ¿Sí ven? Miss La señorita Natasha tiene miedo. Está asustada por esos mensajes indeseables and everyone y todo el mundo la else conoce. knows. Por aquí fue la cosa. So, Así que es esa clase de kind of mujer. woman. I No don't sé a qué se know. refiere. ¿A qué se refiere? A ver si... Of course Ya lo you creo que do. lo sabe, Débora. Thank you. Gracias, por cierto. We're finally getting Al fin estamos sacando algo en claro. Ya hemos evitado el tema bastante, Débora, ocultar algo. hiding something. No hay duda. Question. Centrémonos en eso. ¿Cómo ha conseguido esta dirección? No es que esperaba exactamente. Eso, contémosle que esperaba exactamente al venir a verme. What exactly did you expect by coming here to meet me? I Esperaba su ayuda. just Es like lo que my dijo sister said. mi jefa. Oh, that's Eso está muy bien. Pero ¿se ha fijado usted en el barrio? Have you ¿Ha visto seen la ruina esta, la que llaman hotel? ¿A quién esperaba encontrar en un lugar como like este? this? ¿A Someone alguien de reliable. confianza? Well, Bueno, yo soy de confianza. And Y discreet, discreto. that's También es correcto. and Y riguroso. no sin question duda. about that. Basta, basta. and Y have con un corazón de oro. Okay. Vale, dejemos ahí. A ver. Hagamos como que no me he encontrado que hay que tener lo que hay que tener para este tipo de trabajo demasiado ruido y no puedo aceptar el caso. Entonces preguntémosle si está metida en un tipo de lío. Are you in some ¿Está sort usted of... metida en un tipo de lío? nothing of the Nada de eso, es solo que hay sort. cosas Simply things que mejor no nombrar. said. Then Entonces you're me está wasting haciendo perder el time. tiempo. I trust Confío en su instincts. instinto. Lo You superará. won't, Jed. Yeah. Claro, tampoco tengo elección, ¿verdad? Choice, right? I'm Gazelle sometimes I won't understand you. Don't worry, my friend. No te preocupes. Yo no ¿cómo se dice? Yo no parlo portugués. Pero el español y el portugués son similares. ¿Sí? El texto es bastante similar. Yo logro leer texto en portugués con cierta facilidad. Y si no, in English, my friend, it's a detective adventure, graphical adventure in genre of game. Is about detective noir history with animals. No, with a human with a head, animal head. Claro, tampoco tengo elección, ¿verdad? To be honest, Sinceramente no, señor Federland, no la tiene. Bueno, entonces, ¿no cree que todo esto es un poco sospechoso? ¿Verdad? Son parecido español y portugués. Sí, sí. Más parecido español a portugués que inglés a portugués. In my opinion. En mi opinión. A ver, aquí vamos a preguntar choice de two option. ¿No cree que todo esto es un poco sospechoso? Preguntámosle esa primera. Don't you think this whole thing is a little ¿No cree que todo esto? suspicious? Igual, bienvenido a mi canal. Muito obrigado, Jack. ¿No cree que todo esto es un poco sospechoso? Me encanta que estés acá. Muchísimo, muchísimo me encanta que estés acá. look, Santino. Mire, Santino. I'll Voy a explain explicárselo. everything. Lo voy a explicar. I have no doubt about that. No me cabe duda. Just the type Da usted el we are. perfil, No querido. offense. Sin ofender.
take that as a Me lo tomaré como un cumplido. O casi mejor hago como que no lo he oído. You see? Ve, ya empezamos a entendernos. Ay, me encanta. Dígame, Débora, ¿por qué Elliot Keller? Vamos a... Tell me, Deborah. ¿Por qué Elliot Keller? Porque mi jefa confía en usted. Ah, ¿basta con eso? Si es usted como Elliot Keller, sin duda. you are, then yes. Damn. What can I say? A ver, ¿qué puedo decir ante eso? Look, Escuche, no pretendía acorralarle. You Tiene usted labia, encanto. ¿Nunca se ha planteado hacerse poli? ever want to be a cop? No, ni en broma. Buena respuesta. Smart answer. Bueno, ahora sí, sea franca y dígame, ¿de qué tiene tanto miedo? Be honest and tell me what you're so afraid of. you know, Verá, señor Fatherland, el compañero de mi jefa... partner is hope. Dale, mi querido Cesao Gamer. Bienvenido siempre, 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 mi amigo. Muchas gracias por tu visita. Iré a tu canal, too. I'm going to your channel, too. Verá, señor Fatherland, el compañero de mi jefa es Howard Whistler. Le recomiendo el canal de Cesao Gamer. O como mucha gente le llama, Ibn. Whistler. The Capo. El enemigo. Exacto. Exacto, miren ahí, apareció. Nueva información. Santo God, help me. llévame contigo. Ya hallamos So you el get personaje. it, ¿Entiende ahora todo ese the secretismo? secrecy. To put it Yo creo que lo bluntly, I entenderé think por that decirlo this is it suavemente, all. Weller. Esa piececita cambia This todo el little piece of puzzle. The puzzle changes everything. Listo. Preguntas planteadas fueron 9. Miren que hice las preguntas hacia dónde era. Si no hacía las preguntas con claridad, me hubiera dilatado el caso y ella hubiera oído. Tuve una precisión del 90%. Bastante buena, bastante buena. Bueno, mis queridos amigos, esta es la impresión inicial de un juego. Para ponerlo un poquito en contexto, es una aventura gráfica muy tradicional, muy clásica, con un apartado técnico moderno, eso sí hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué cosas se abonan? Muy buen manejo en lo que tiene que ver con las voces de los personajes. El trabajo de doblaje es impecable, doblaje en inglés, pero es impecable. El subtitulado en español, muy bueno, y en los idiomas seguramente estará de muy buen ver. La historia atrapa, vamos tras un capo, un genuino malhechor en una época muy oscura, y hace todo esto un cóctel para un juego narrativo muy interesante. Chicken Police, Painted Red, el título que hemos traído hoy al canal de Dr. Karan 8K. Pero de momento esto ha sido todo por hoy, porque me voy para Twitch. Me voy para Twitch, en donde, ya lo saben, transmito los juegos al completo. Ahí estaremos con el poderosísimo Horizon Forbidden West, el más reciente juego de Guerrilla Games, exclusivo para PlayStation 5, PlayStation 4. Estaremos jugándolo en instantes, pero mañana, Dios mediante, volveremos acá a su canal de Dr. Karan 8K en YouTube. Les recuerdo, soy Jorge Karan, doctor en Educación y Sociedad, magíster en TIC, psicólogo y apasionado que vive por y para los videojuegos. Ya lo saben, si les ha gustado el contenido de este canal, donde todos los días le apuesto a traer juegos distintos, a hablar sobre ellos, a hacer mini análisis de los juegos, poderoso like y suscribirse al canal aquí en YouTube, mis amigos. Si no les gusta, tranquilos, pero escucho comentarios. Me interesa saber y que me digan también lo que les gustaría que fuera trayendo acá. Todos los días, experiencia distinta. Recuerden, YouTube, en Twitch distinto, Facebook fines de semana diferente. Mis amigos, me despido porque me voy para Twitch con la frase que caracteriza los espacios donde participo. No lo olviden, porque la vida es juego. Nos vemos.